voy a incumplir mi palabra. Dije que no quería que el debate cayera en el embargo, pero hay una cosa básica que siempre se olvida. ¿No estaremos nosotros cambiándole el sentido al embargo cuando decimos que ha sido un fracaso porque no ha tumbado al régimen castrista, cuando en realidad el embargo es una reacción lógica del gobierno norteamericano a la confiscación de propiedades sin ningún tipo de compensación? Correcto. Pero yo me alegro que de Armas está usando un lenguaje que yo entiendo que lo identifica mucho más con la posición que él defiende. Él dijo que la ayuda a los grupos de oposición en Cuba, en efecto, era ayuda subversiva contra Cuba. O en otras palabras, ayudar a la oposición dentro de Cuba es una ayuda subversiva contra Cuba. Eso mismo lo dice la dictadura. Fue subversiva también la ayuda de armas a los mambises para lograr la independencia. Bien, pero no solo eso. Yo utilizo solamente lo que dice la sección 205-206 de la ley Hesberton. Textual. Estás usando, y yo, francamente, ¿qué dice que creo dice que la clara espada es mejor que el furtivo dinamita. Así que me parece eso muy bien. ¿Tú sigues entendiendo esto, reduciéndolo, igual que hace la dictadura en Cuba, de que esto es un problema entre dos estados? No. El día que tú reconozcas que en Cuba hay una dictadura sanguinaria, ya de entrada vas a demostrar un lado por lo menos más democrático y más real. El pretender de que todo esto se reduzca al embargo es todo lo contrario. Y de nuevo, cuando hablamos de embargo estamos hablando de la decisión unilateral de los Estados Unidos de no comerciar a crédito, a traspaso de crédito, porque Cuba comunista puede comprar toda la alimentación que quieren los Estados Unidos en efectivo. Comercia con gran parte del mundo. El problema aquí es la dictadura y es muy realmente cínico. Bueno, pero a lo mejor con el método que él plantea se puede acabar con esa dictadura, ¿no? Solo quiero aclarar una cosa. Si aplaudes estas modestas reformas, es gracias a que existe un embargo. Porque la dictadura ha demostrado que cada vez que tiene un bolsillo profundo que la va a subvencionar, echa atrás la más mínima reforma históricamente. Lo que pasa es que ahora, pues claro, es la diáspora de la cual está dependiente para que la mantenga. Y para lograr eso a una escala grande necesita las relaciones con los Estados Unidos. Es muy sencillo. Bien, Julio, yo te voy a decir, con perdón, que hay dos errores, uno histórico muy fundamental. El embargo no fue la respuesta a las confiscaciones. ¿A qué fue? No, el 24, hoy, un día como hoy, el gobierno cubano decreta, se decreta la expropiación de los bienes norteamericanos en respuesta a la inclusión de Cuba en la ley de comercio con el enemigo, que es la primera fase del embargo. Es al revés. Te sugiero que lo leas, te sugiero que lo busques. Esa es la interpretación oficial. Tú me disculpas. No. ¿Intervinieron las propiedades norteamericanas? No, fue después. Se incluye a Cuba en la ley, en la ley de comercio con el enemigo y entonces antes de eso quitaron, expropian las propiedades norteamericanas. Quitaron la cuota azucarera, que era un subsidio. La cuota azucarera que era un subsidio desde la época de Grau San Martín. La administración de Eisenhower, déjame terminar. Te dejé hablar. Te dejé hablar. Nosotros estamos discutiendo esto, pero la realidad, yo no sé si la música significa que me tengo que ir a pausa o no. La realidad es que en estos momentos se están tirando besitos, ¿no? Con el tema del ébola, Kerry está felicitando a La Habana, el New York Times está felicitando a La Habana, Fidel critica la línea en que lo acusan de no haber esclarecido o de que sea sospechosa la muerte de Payá, pero de todas maneras publican los editoriales del New York Times. ¿No estará negociando o no será este el principio de una negociación, que es lo que tú temes, me parece a mí, entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Cuba, ignorando que el conflicto es entre el gobierno de Cuba y su pueblo? No sé si te entendí. No, perfectamente. Pero hay un diferendo histórico entre Cuba y Estados Unidos, es innegable. Ahora lo que te digo, la segunda cosa que yo creo es que en estos últimos... entre el gobierno de Cuba y su pueblo. También es innegable. También, totalmente innegable. Entonces, ¿es una dictadura entonces? Eso es una pregunta que me haces cada vez que vengo y cada vez te respondo lo mismo. ¿Cómo se define el gobierno cubano? ¿Una dictadura? ¿De qué? ¿Cómo de qué? Bueno, antes era una dictadura del proletariado, exactamente, ya está. ¿Y sigue siendo una dictadura del proletariado? Yo creo que hay que preguntarle a ellos lo que son. Está anacrónico todo.
Yo creo que está anacrónico el sistema de gobierno que hay en Cuba, yo creo que están anacrónicas los sistemas de regulación económica en Cuba. Hay muchas cosas que son anacrónicas, pero esa reforma que tú le achacas a la política del embargo, o sea, que tú dices que funciona en contra de todo el análisis que hacen los analistas del gobierno de los Estados Unidos, que dicen que no funciona. Pero bien, si no funciona, en 8 ¿por qué años, gritan tanto? en 8 años... Si no funciona, ¿por qué lloran bien, tanto para que te se lo repito quiten? a la tesis que yo defiendo. Ajá. ¿Tú crees que es una justificación banal, tonta, ¿Qué cosa? del embargo del No, por el gobierno para cubano? nada. No, a mí me parece que el embargo sí funciona, porque si no existiera el embargo norteamericano a Cuba, hubiese una ola de expropiaciones a lo largo de toda América Latina, encabezada hoy en día por Venezuela, Eso seguida por también Ecuador. es mucho especular. No, Pero es yo mucho te digo, especular. yo creo ¿no? que todo Porque dice, si no hay pretexto castigo por quitar- tiene por- que ser eliminado. Todo pretexto. El conjunto pretexto de la internacional... El conjunto internacional de naciones condena esa política. Estados Unidos daría un paso de avance el conjunto en de su naciones- política, el conjunto de perdón, naciones- una sola que yo termine y soy A ver, feliz. una sola. ¿Entiendes? El conjunto de naciones condenó durante 16 años en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU a Cuba por la violación de derechos humanos y se lo pasaron por el forro. Así que aquí se argumenta la condena al embargo cuando le conviene, pero En las otras eso condenas no. yo te voy a decir algo para que tú lo entiendas. Yo creo que en Cuba, por sobre todas las cosas, tiene que imperar los estándares que certifica la Declaración Universal de Derechos Humanos. Dicho esto, el embargo también viola los derechos humanos de los cubanos. Por lo tanto, debe ser eliminado. Primero, no lo viola, pero segundo, ¿de qué embargo estás hablando si lo que queda es un embarguito por tu vida? Pues si es tan poquito, Julio, quítalo. Mira, si es tan poquito, quítalo. El embarguito, quítalo. Si el embargo se aplicara por 90 dos días a embargos? nivel ¿Cuál de los internacional, la dictadura se cae. Vamos a una pausa, regresamos en un poquito.